Es un placer, la verdad, estar en el seminario. Yo creo, y siempre lo hablamos con el equipo de trabajo, que el seminario es una de las instancias más nutritivas de toda la escuela, sobre todo porque nos permite estar en contacto con personas que se conectan a modo drop-in, digamos, llegando, ¿no?, al seminario, y con quien podemos tener interacción, ¿no?, sobre temas que nos convocan. Es un seminario también interdisciplinario, de manera que acá vas a encontrar profesionales de diferentes áreas, educadores, personas que trabajan con la salud, personas que trabajan en el cuidado, etcétera, ¿no? Y esta es la idea también del seminario, poder generar un espacio interdisciplinario de reflexión profesional. Em, bueno, me gustaría, antes de empezar, poder saber desde dónde te estás conectando, ¿vale? Así que te invito a poner en el chat desde dónde te conectas, en la ciudad desde la cual te conectas en este momento. em, y eso no solamente nos va a ayudar a tener un uso un poco más humanizado de la tecnología, ¿no? Entender un poco de dónde estamos localizados, sino también em, poder ver los nombres de las personas que están aquí, ¿no? Sin que salgan en la grabación. Así que te invito a mirar el chat, si estás en Zoom, si estás fuera de Zoom, porque estoy transmitiendo con una cámara diferente a Facebook, en la que no sale la presentación. Si estás en Facebook, puedes entrar a la sala de Zoom, donde ya estamos eh, en el seminario Open School el día de hoy. Bueno, Lima, Santiago de Chile, Costa Rica, México, Chile, Marisa, hola, Emilia, ¿qué tal? Hola Kenneth, Jorge, Carla, Arika, Alejandro Anguiano, ¿qué tal? Dinora, Adriana, bueno, Aguascalientes, Chile, México, Guanajuato, vale. Creo que muchos de los que estamos aquí somos conscientes de que vivimos en contextos de mucha violencia, ¿no? Y que esta violencia, eh, digamos, contextos de violencia dentro de los que vivimos, em, históricamente han producido muchísimas consecuencias. Hoy vamos a echar una mirada específica a una forma de entender y de pensar algunas consecuencias de la violencia. Esta es la idea de hoy. Vamos a tratar de mirar de una forma particular, y esta forma particular es a través de una mirada basada en evidencias, a través de una mirada también contextual, es decir, vamos a tratar de comprender el contexto de las problemáticas que vamos a hablar hoy, y también a través de una mirada interdisciplinaria, el fenómeno de las experiencias adversas en la infancia o las experiencias infantiles adversas, ¿vale? O las ACEs, como se describen por su nombre en inglés, ¿vale? Algo muy importante en esta sesión y que me encantaría saber es a qué te dedicas. Así que en el chat te invito a escribir a qué te dedicas, obviamente te dedicas a muchas cosas, pero cuál es tu, eh, digamos, ocupación principal. Eh, y quisiera entonces dar nuevamente la bienvenida a quienes se han conectado en este momento al seminario sobre experiencias infantiles adversas y encuadres para el trabajo y la atención. Vamos a hablar en el seminario de hoy de una forma específica de mirar las consecuencias de los contextos violentos de vida, históricamente violentos de vida. Y vamos a tratar de mirarlo desde un lugar que intenta ponerle un nombre a un término, eh, a una problemática, perdón, que durante mucho tiempo a lo largo de la historia hemos estado viviendo y presenciando como profesionales y también como personas que forman parte de este mundo, que son las experiencias infantiles adversas. La idea de este seminario es que al final del mismo podamos entender cuál es la epistemología fundamental que está detrás de la mirada que tenemos que tener cuando vamos a trabajar con las experiencias infantiles adversas. Es decir, desde dónde mirar el fenómeno. En segundo lugar, qué son las experiencias infantiles adversas, cuáles son sus causas, cuáles son las relaciones entre estas experiencias y la violencia, y también qué estrategias y qué marcos de trabajo
podemos utilizar para acompañar a personas que han sufrido traumas producto de estas experiencias infantiles adversas. Em, Como recién comentaba, yo soy Leonardo González Torres y soy docente del Círculo de Estudios para la Paz, una institución de formación profesional ubicada en Valencia, en España, dentro de la cual hace muchos años trabajamos con ciencias cognitivas y del comportamiento y estudios para la paz. Me gustaría empezar hablando brevemente de la gestión del sufrimiento humano. Y puede parecer un poco extraño que empecemos pensando en la gestión del sufrimiento humano, pero en realidad es muy importante plantearnos que cuando hablamos de experiencias adversas de la infancia, estamos hablando de una manera de entender o de circunscribir o de nombrar un tipo específico de sufrimiento. Algo importante para quienes trabajan sobre todo en el campo de la salud y el acompañamiento psicosocial a personas que sufren es comprender el cambio en la manera de entender el sufrimiento humano que se ha producido a partir de el 2000 en adelante, o sea, en las últimas 2 o incluso 3 décadas dentro de las ciencias. Y esto es un cambio que afecta a todas las ciencias de la salud y sociales en general. ¿Cuál es este profundo cambio? Bueno, es el cambio desde una visión particular del sufrimiento humano, clásica, diríamos, y una visión actual, que es una visión mucho más sociológica, más culturalista del sufrimiento humano. ¿Ok? Usualmente, el sufrimiento humano se ha visto desde una mirada biologicista e individualista. Es decir, se ha entendido el sufrimiento de cualquier ser humano, independientemente de que todos lo tengamos y eh, y de que somos muy conscientes de esto desde los primeros momentos de la vida, como algo que te afecta siempre a manera individual. Es decir, generalmente cuando pensamos en el sufrimiento humano dentro de las ciencias de la salud, lo pensamos como un trastorno que tiene una persona. Es decir, y de ahí la idea de diagnóstico individual, que ha sido clásica dentro de la medicina y por supuesto de la psicología clínica, entre otros enfoques, ¿no? Es decir, tú tienes un problema y este problema es tuyo. Esto es muy importante entenderlo porque este modelo médico que hemos incorporado, todos los seres humanos, independientemente de que hayas estudiado medicina, tú has incorporado el modelo médico para pensar en las enfermedades y en la salud, ¿no es cierto? Cuando eh, comenzamos a repensar ese modelo médico, una de las cosas que entendemos es que este modelo entiende el sufrimiento como algo causado por variables singulares y que afecta además de manera singular a las personas. En segundo lugar, este modelo considera que el sufrimiento humano y los trastornos en general se desencadenan debido a una falla interna. Es decir, parte del principio de que tú tienes algo dentro de ti, a nivel biológico o a nivel psicológico, que está produciendo el problema que tienes ahora. Si te fijas, en ningún momento de este planteo aparece la sociedad, ni la cultura, ni la violencia como causante de los problemas de la gente. Piensa cómo muchas veces las personas que tienen depresión son medicadas de manera automática sin que nadie en el proceso de diagnóstico o tratamiento de estas personas piense en los factores socioculturales que están vinculados con la depresión. La falta de trabajo, el vivir en condiciones de pobreza, el haber sufrido abusos sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cuando nos acercamos a tratar de comprender el paradigma imperante en relación a cómo se entiende hoy por hoy el sufrimiento humano, vemos que es excesivamente, eh, digamos, que está excesivamente centrado en el supuesto de una falla interna y que además eh, supone que los problemas que tiene una persona son debidos a su propia historia, ¿m? O a su propio cuerpo. Hay algo mal dentro de ti que no está funcionando y que hay que arreglar.
Esto se puede arreglar con terapia, se puede arreglar con pastillas, se puede arreglar a veces con encarcelarte, por ejemplo, ¿no? Tú has cometido una falta, entonces te encarcelamos. Hay toda una tecnología, digamos, de tratamiento de manera singular del sufrimiento, ¿no es cierto? O sea, es evidente que el sufrimiento se entiende como algo singular. Fíjate cómo está ausente esta visión contextual del sufrimiento. Stephen Hayes, que es un psicólogo muy importante en las terapias contextuales con las cuales trabajamos en el instituto también, propone un concepto muy interesante para entender por qué tenemos este problema, para ver el sufrimiento humano de una manera más contextual, más cultural, es decir, que implique otras variables em, em, interaccionales, como decía recién, culturales, sociales, y nos ayuden a tener una visión más completa del sufrimiento. Y es el concepto de normalidad sana. ¿Qué dice Stephen Hayes? Que nosotros, en general, quienes han vivido dentro de este modelo médico, suponen que por default las personas que andan en la calle están sanas y que algunas de estas personas sanas en un momento dado enferman o tienen un trastorno y son las que llegan al sistema de salud y se atienden. Y esto es lo que piensa también la gente, ¿no? Es decir, yo estoy sano, y solamente cuando tenga un problema, un trastorno, por ejemplo, como depresión o ansiedad, voy a ir a consulta. Porque en general todo el mundo está sano. Esto, dice Stephen Hayes, si miramos las estadísticas de suicidio a nivel poblacional, si miramos, por ejemplo, la cantidad de personas que viven con algún consumo de drogas, legales o ilegales, si miramos la cantidad de personas que han sufrido por ejemplo, violencia de género en sus casas, maltrato psicológico o físico, que son racializadas o discriminadas por su aspecto físico, por su género, etcétera, etcétera, vamos a ver que en realidad no hay nada de sano en la vida normal de los seres humanos. Esto es básicamente una gran, gran mentira, que no tiene ningún fundamento estadístico. Es un mito, es decir, el mito de la normalidad sana. Y este mito de la normalidad sana, no por ser un mito, es menos efectivo. En realidad es tremendamente efectivo. Tan efectivo que hace que muchas veces las personas que buscan atención médica o psicológica sean estigmatizadas, precisamente por considerárselas enfermas, cuando muchas veces son las personas más conscientes de sus padecimientos, más conscientes de su sufrimiento y su dificultad para gestionar. En síntesis, este modelo y que históricamente imperaba a la hora de atender personas que sufren está tremendamente vinculado a la atención médica, es individualista, además considera que la normalidad es, digamos, que la salud es la norma, em, y obviamente a medida que el siglo pasado se comienzan a cruzar datos a partir de la labor interdisciplinaria en una gran medida, tengamos en cuenta que uno de los grandes avances científicos del siglo anterior ha sido la interdisciplina, es decir, la capacidad para que diferentes maneras de entender la realidad comiencen a cruzar datos y cruzar explicaciones. Y esto da lugar, por ejemplo, a la neuropsicología, ¿no? Por ejemplo, a la neuroeducación, por poner solamente un ejemplo de un cruce entre la neurología con otras ciencias del comportamiento o incluso sociales, ¿no? El punto es que gracias a este proceso comienza en el siglo XXI una crítica importante a modelos anteriores que cuestionan esta visión. Y esta crítica es muy importante para entender el concepto de las experiencias adversas en la infancia y el trauma, ¿vale? Porque para poder trabajar con estas variables y de esta manera, vamos a tener que mirar el fenómeno con nuevas lentes, con nuevas lentes. Es decir, no podemos trabajar sobre un fenómeno psicosocial mirándolo desde una visión biologicista o psicologista individualista. Es imposible. Este cambio de lentes surge en la ciencia primero y ahora está impactándonos a todos nosotros en realidad. El hecho de que tengamos muchas personas eh, en muchos de los seminarios que nosotros damos usualmente tiene que ver con que mucho de lo que hacemos nosotros es hablar de interdisciplina y hablar sobre todo de contextualismo. Em,
¿Y por qué hay mucho interés en eso? Bueno, hay mucho interés porque los moldes usuales que utilizamos para pensar en la realidad ya no son suficientes, ¿no? O sea, ¿cómo explicamos con este modelo los tiroteos en Estados Unidos y el trauma de tantos niños en las escuelas? ¿Cómo explicamos la violencia que sufren las personas racializadas diariamente en la calle? ¿Cómo explicamos los efectos de la pobreza desde un enfoque como el anterior? Es un enfoque limitado, ¿no? Entonces, gracias a esto, surgen otros enfoques, como decía recién, en el siglo XXI, que involucran variables contextuales. Comienzan a pensar en el papel de la sociedad, es decir, del conjunto de personas que forman parte, digamos, de un pueblo, de una región, de la cultura, es decir, del conjunto de signos que permiten estructurar la realidad, las maneras de entender el mundo que son compartidas por varias personas en una cultura, de la historia, es decir, de los acontecimientos previos y las narraciones de quiénes somos, y de la violencia en la génesis de un trastorno. Se comienzan a preguntar, oye, ¿qué papel tiene la cultura, por ejemplo, en la génesis de la depresión? ¿O qué papel tiene la cultura en la génesis del estrés? ¿O qué papel tiene, por ejemplo, la sociedad en la génesis del abuso sexual? A partir de esto también se comienzan a producir eventos que hacen que empecemos a prestar más importancia a los profesionales a las consecuencias de sufrir un trastorno y que nos demos cuenta de que hemos estado mirando mucho tiempo las causas. Es decir, hay un problema, por ejemplo, en el cerebro de una persona que hace que tenga, en los neurotransmisores, que hace que tenga eh, repetidos episodios depresivos mayores. Pero no hemos mirado qué ocurre cuando una persona tiene depresión y desde esta manera de funcionamiento se relaciona con las personas de su sociedad y los efectos que tienen las consecuencias de esta relación en esta misma persona. Es decir, hemos mirado poco, dicen estos enfoques, las consecuencias sociales, culturales, es decir, todo aquello que la sociedad le devuelve a la persona que tiene un trastorno y cómo esta respuesta social, cultural, a la persona que tiene un trastorno influye en el trastorno también. Y este evento poco mirado, está en el centro del planteo de este tipo de trabajos, que van a darle mucha importancia a el estilo de vida de una persona, más que a las causas de un problema, a la manera en la que una persona con depresión puede vivir aún y cuando tenga depresión, y a la importancia que tiene el estilo de vida en una persona con depresión, por ejemplo, en su capacidad de encontrar trabajo, vivir una vida laboral más o menos satisfactoria, etcétera, ¿no? Es decir, se corrige un poco el excesivo causalismo, digamos, del enfoque médico tradicional, ¿no? Para empezar a pensar en la influencia del medio ambiente. Y por último, poseen un enfoque ecológico y sistémico, es decir, como ya te das cuenta, piensan en los problemas en términos de lo que ocurre a nivel de la familia, a nivel de la comunidad, a nivel de la sociedad y por supuesto a nivel también de lo que ocurre en el mundo. Es un enfoque que piensa los problemas como producto de sistemas, no de personas, piensa a las personas dentro de un sistema y entiende entonces que lo que me pasa a mí no está aislado de lo que pasa afuera. O sea, si yo tengo depresión, algo tiene que ver el contexto en el que vivo. Mira, tú y yo hemos estado viviendo la pandemia, ¿no es cierto? Por el COVID. Y todos sabemos que la pandemia produjo en todas las personas síntomas que bien podrían ser diagnosticados psiquiátricos graves en muchos de nosotros, ¿no? Entonces, esta influencia del contexto y creo que, que en este ejemplo se pueden ver muchas de las cosas que he comentado hasta ahora, es algo que está en el centro de la visión de estos nuevos enfoques que tienden a mirar el sufrimiento. Por tanto, podemos considerar a las ACEs o a la idea de experiencias adversas en la infancia una consecuencia, un producto de un cambio de mirada sobre la manera en la que clásicamente se ha entendido el sufrimiento humano. Esto es muy importante entender. ¿De dónde proviene esa mirada? ¿Vale? Ahora, ¿qué son las experiencias adversas en la infancia? Digamos, en sus siglas en inglés, Adverse Childhood Experiences. Bueno, estos
son experiencias vinculadas a sufrir en general violencia, abandono o abuso por parte de instancias de las cuales el niño depende, ¿no? Y por eso se ha vinculado mucho la idea de experiencias adversas en la infancia con la teoría del apego, ¿no? Que como muchos de ustedes sabrán, tiene que ver con la manera en la que un niño se relaciona con los primeros cuidadores y el modo en el que este chico se siente más o menos seguro, por ejemplo, frente al comportamiento de estos cuidadores, ¿no? Evidentemente, un cuidador que abusa sexualmente de un chico produce, ¿no?, una serie de consecuencias tremendamente hostiles y destructivas en este chico que van a tener efectos a futuro, ¿no? El concepto de ACEs o de experiencias adversas en la infancia es un paraguas que nos permite entender que hay cosas que pasan en la infancia que tienen profundas consecuencias a futuro, ¿no? ¿Y cuáles son? Bueno, algunas de las experiencias adversas en la infancia más comunes y que más nocivas se han advertido a partir de estudios que se han hecho en los últimos 30 años son las siguientes. La primera, el abuso infantil, ¿no? Abuso físico o abuso sexual o abuso emocional, ¿no? Y te invito a pensar cuántas personas con las que tú trabajas, alumnos, pacientes, clientes, etcétera, han sufrido un abuso emocional, físico o sexual. Y en muchos casos vamos a darnos cuenta de que este número se acerca peligrosamente al 50% o a veces incluso va más allá del 50%, ¿no? Hay que tener en cuenta también que cuando hablamos de ACEs nos estamos refiriendo a experiencias de claro y contundente, digamos, violencia o abandono o abuso, como también experiencias que sin que necesariamente sean crímenes, por así decirlo, ¿no? Han afectado al chico o a la chica. O sea que hay un factor subjetivo acá que tiene que ver con la vivencia del chico de estas experiencias, ¿no? Podemos encontrar adultos que tienen una vivencia de un abuso infantil sin que teóricamente al comparar lo que ocurrió podamos clasificarlo como un abuso típico en la sociedad en la que el chico vivía, ¿no? Pero lo cierto es que el concepto nos sirve para entender estas experiencias como experiencias que, ya sea por sentirlas de esta manera o porque objetivamente han sido así, son nocivas, ¿no? El abuso infantil, emocional, físico y sexual, el abandono infantil, es decir, personas que no necesariamente han sido abusadas, pero que han estado alejadas de sus papás mm, de una manera más o menos intencional, tal vez porque los papás tenían otras cosas que hacer, o tal vez porque los marcos de educación y de crianza de estos papás también provienen de familias abandónicas, ¿no? Y lo que está haciendo el papá es simplemente reproducir una conducta normalizada, ¿no? Con lo que entiende por ser papá o ser mamá, ¿no? Lo cierto es que el niño siente que el padre no está y la madre no está disponible para él, ¿no? Que está solo en ese transcurso y este gap, digamos, esta disponibilidad es una experiencia adversa, tremendamente importante, que podemos ver en las escuelas, por ejemplo, en la incapacidad de muchos adolescentes para comunicar lo que sienten, en la dificultad que tienen para incluso compartir con los compañeros sus proyectos, sus planes, la dificultad para acatar ciertas normas comunitarias, etcétera, ¿no? En tercer lugar, la disfunción en el hogar. Violencia doméstica por parte de los papás, abuso de sustancias, em, historias de enfermedad mental. Eh, Todos sabemos que papás y mamás con depresión tienden a transmitir de alguna manera los modelos de relación con el sufrimiento y con el afuera a sus propios chicos, ¿no? Un chico que tiene un papá con depresión, si no tiene una tecnología que le permita mediar
y, digamos, repercepcionar sobre esto que está pasando, es decir, tratar de comprender qué ocurre y entender que su papá es solo una persona dentro de un abanico de posibles paternidades, ¿sí? Entonces el chico normaliza lo que ocurre en casa y obviamente tiende a reproducir estos esquemas de comportamiento también con sus propias vivencias privadas, con sus propios sentimientos y pensamientos, y también en el afuera, ¿no? Entonces, la enfermedad mental no es nociva per se, es nociva y es una experiencia adversa porque los modelos de enfrentamiento de las personas que tienen enfermedad mental con sus propias vivencias tienden a ser incorporados por las familias, ¿no? Y también, por supuesto, porque estas disfunciones están vinculadas también con el abandono infantil. Un papá que tiene depresión está menos disponible para un chico que un papá que no la tiene, ¿no? Es un papá que, que muchas veces no puede salir no puede levantarse de la cama, es un papá que luego muchas veces tiene dificultades para trabajar, ausentismo, cambios laborales de residencia, etcétera, etcétera. Es decir, como ves, hay una interinfluencia también de estos factores, ¿no? La actividad criminal, es decir, la presencia de delitos en casa y la ausencia parental. Evidentemente, al llegar aquí hay algo que nos damos cuenta, ¿no? ¿Y qué es? Que conocemos muchas familias en donde hay más de un factor, ¿no? Que de hecho pudiéramos decir que muchas familias tienen muchos de estos factores. Y esto tiene un sentido. Ahora veremos por qué. Las experiencias adversas en la infancia tienden a acumularse en las personas. ¿M? Mientras más experiencias adversas vive un chico, más probable es que viva más experiencias aún. Y esto es muy importante. Bueno, adversidad económica extrema, porque claro, de no tener dinero está vinculado a un montón de otros problemas, ¿no? Mm, La, la dificultad en la educación, en ciertos países donde la educación no es pública, obviamente su dieta, etcétera. El bullying, como sabes, la violencia escolar, ¿no? Por la cual un chico o una chica es fustigado y hostigado psicológica o físicamente, generalmente en función de alguna característica, ¿no? Como puede ser su raza, su género, ¿no? Hace poco aquí en España teníamos dos chicas que se habían tirado de un edificio en Barcelona porque en el colegio em, los compañeros le hacían bullying por su procedencia, ¿no? Mm, Entonces, esto está muy vinculado a la violencia escolar, ¿no? La violencia comunitaria también, bueno, y otros elementos que también podemos considerar experiencias adversas en la infancia, como la pérdida traumática de seres queridos, cambios repentinos y frecuentes, es decir, cambios de residencia o cambios familiares que hacen que el chico no tenga la capacidad de adaptarse a ese cambio, ¿no? Enfermedades en la infancia, una enfermedad incapacitante. Piensen, por ejemplo, para quienes viven en México, en la historia de Frida Kahlo y como digamos, un accidente fuerte en la infancia eh, hace que Frida Kahlo tenga lo que llamamos aquí, digamos, una experiencia, ¿no? De trauma complejo, diríamos, a lo largo de toda la vida. Pero ¿cuándo se ha escuchado que Frida Kahlo puede haber tenido esto? Nunca, ¿no? Precisamente porque tenemos una visión, como comentaba recién, que no vincula la violencia con el sufrimiento humano, ¿no? Bueno, esto es lo que intentamos cambiar en nuestra propia mirada, ¿no? Cuando lo miramos así podemos visibilizar, ¿no? Bueno, la exposición a la pornografía también es una experiencia que tiene que ver con esta dificultad de procesamiento de la información. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas de las experiencias adversas se producen porque el niño o la niña se enfrenta ante una circunstancia que supera sus recursos de procesamiento. Es decir, un chico o una chica no está preparado para comprender las coordenadas socioculturales, económicas, capitalistas, ¿no? Que dan lugar a la pornografía. Es una información tan fuerte y tan contundente que eh, produce una experiencia de trauma. ¿A qué se refiere esto, no? ¿Y a qué nos estamos refiriendo con trauma?
Con trauma nos referimos a una experiencia tan contundente y tan fuerte en la vida de un individuo que se ha interrumpido, digamos, la capacidad para procesar normalmente la situación y que ha generado consecuencias más o menos duraderas. Usualmente, el trauma se produce cuando una persona está expuesta a circunstancias que están por encima de su capacidad de simbolización o procesamiento, si lo decimos desde un lugar más cognitivo-conductual, ¿no? Entonces, estas experiencias traumáticas pueden dejar profundas huellas en las personas, sobre todo en función de si se presentan aisladas o se presentan juntas, ¿no? Y esto es lo que da lugar a uno de los conceptos más importantes con los que hoy en día podemos trabajar, que es el concepto de trauma complejo. Es decir, una condición en la cual está una persona después de que ha vivido reiteradas experiencias traumáticas y eh, frente a las cuales no ha tenido un andamiaje sociocultural que le permita transitar estas experiencias, procesarlas, cultivar la capacidad para reconstruir su proyecto de vida, etcétera, etcétera, ¿no? El trauma complejo, entre otras experiencias, está vinculado a muchas experiencias realmente nocivas, como no solamente la enfermedad mental, sino el consumo de sustancias, violencia, estados disociativos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como ves, estamos diciendo que estas experiencias infantiles en la infancia, en función de su contundencia o de la acumulación de experiencias, pueden generar consecuencias que duren un tiempo o muchísimo tiempo. ¿Cómo influye entonces esto? ¿Qué pasa cuando nos encontramos con experiencias adversas en la infancia? Quisiera que podamos prestar atención a un factor muy importante aquí, y esto tiene que ver con cómo se van produciendo, digamos, zócalos de experiencias que van dando lugar a otras experiencias. Y acá tenemos las experiencias adversas en la infancia. Estas experiencias en la infancia, em, a su vez, son producto también y son posibles gracias a que pasan cosas antes, ¿cierto? Un niño que ve pornografía, que está en un contexto de criminalidad, con padres abandónicos, donde hay bullying, no está ahí porque sí. Cuando miramos desde un lugar más contextual esto, nos damos cuenta de que hay condiciones sociales previas a esas experiencias adversas en la infancia. Y por esto es que encontramos que en lugares donde hay más marginación y más violencia, las personas experimentan más experiencias adversas en la infancia, estadísticamente hablando. Es decir, hay una relación entre las condiciones del contexto de vida en el que tú vives y la cantidad de experiencias adversas en la infancia que potencialmente puedas vivir. De manera que si tú naces en un barrio donde hay agua corriente, donde hay luz, donde hay una escuela cerca, donde hay un patio para jugar, donde la policía pasa por ahí, donde no hay narcotráfico, donde hay normas, digamos, para prevenir o denunciar los delitos, donde los papás tienen acceso a también trabajos dignos, etcétera, no es, digamos, es mucho menos probable que te encuentres con experiencias adversas en la infancia. Ojo, no imposible. Estamos hablando de que es menos probable. Es decir, que el contexto influye. ¿Mm? Por otro lado, cuando una persona vive experiencias adversas en la infancia, generalmente van a haber consecuencias en otras áreas de su vida, ¿no? Y estas experiencias se presentan en la concepción, ¿no? Es decir, en la infancia. Pero a lo largo de la vida de una persona, estas experiencias pueden irse agravando hacia o incluso hasta producir la muerte. Es decir, una persona que ha tenido un abuso sexual en la infancia, si no recibe tratamiento, si no recibe contención, si no hay un trabajo psicosocial con estas personas, muy probablemente pueda avanzar hasta, por ejemplo, la muerte prematura. ¿M? Y pensemos, por ejemplo, en casos concretos de
adolescentes o jóvenes que consumen drogas, viven en la calle, o que, por ejemplo, en muchos países de América Latina y también de Europa, trabajan con vínculos dentro del narcotráfico, ¿no? Es decir, ¿cómo llega una persona ahí? Bueno, estas experiencias adversas en la infancia producen un neurodesarrollo, perdón, disruptivo, y esto a su vez produce también un deterioro emocional, social, cognitivo, la adopción como consecuencia de comportamientos de riesgo, como consumo de drogas, como, por ejemplo, ataques contra la propia persona, eh, etcétera. Y esto también produce enfermedad, discapacidad, problemas sociales que pueden propiciar la muerte. Es decir, como vemos, hay una continuidad, un continuum que se va agravando con el tiempo eh, a lo largo de la historia de las personas. Y para poder entender la relación entre estos factores, se tuvo que hacer un estudio en Estados Unidos en el cual investigaron a personas que habían sufrido experiencias adversas en la infancia y empezaron a calcular, digamos, cuántas personas de estas habían tenido muerte prematura en comparación con personas que habían sufrido menos experiencias adversas en la infancia. Esto permitió entender una correlación entre la muerte prematura, la enfermedad, la adopción de comportamientos de riesgo, el deterioro social, el neurodesarrollo disruptivo, con estas experiencias en la infancia. Y entonces llegaron a una conclusión, que es la siguiente. Es importante prevenir estas experiencias adversas en la infancia y que trabajar para disminuir la pobreza, el consumo de sustancias, la marginalidad en ciertas poblaciones es una estrategia de salud mental. Trabajar con la pobreza es una estrategia de salud mental. Si entendemos la salud mental basada en evidencias y no desde un enfoque clásico, ¿m?, del siglo pasado. Y lo quiero decir claramente porque yo creo que es tiempo también de que, como muchos otros, ¿no?, empecemos a hablar de los problemas que hay dentro de la epistemología de las ciencias de la salud y las sociales, ¿no? Y este es un gran problema, ¿m? Que por una incapacidad para incorporar evidencias, muchos profesionales reproducen modelos de tratamiento de enfermedades no porque sean actualizados, sino porque son convenientes, ¿no?, o porque están ampliamente insertos dentro de sistemas burocráticos, pero no necesariamente porque sirvan para solucionar los problemas, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante a tener en cuenta. Em, Aquí podemos ver en un gráfico em, cómo hay una serie de elementos sociales como la, el gráfico está en inglés, pero yo lo voy a traducir, la pobreza, la discriminación, la corrupción comunitaria, la falta de oportunidades económicas y movilidad social, cuidados pobres en la casa y economía pobre, violencia, como estos factores están en la raíz de los problemas que nosotros vemos en la gente. Muchas veces no detectamos estos problemas en las personas que atendemos, pero sí que estos problemas generan ambientes de adversidad comunitaria, ambientes difíciles, ambientes donde vivir es complicado. Y estos problemas son la raíz de la violencia doméstica y de, por ejemplo, la falta de hogar, entre otros, del encarcelamiento, del abuso de sustancias, que comienzan a convertirse en las consecuencias y los frutos de estas variables socioculturales. Por ejemplo, el abuso de sustancias, el abuso emocional, la depresión materna. ¿Cómo puede sentirse una mamá, por ejemplo, que vive en la pobreza, es discriminada racialmente, vive en un país donde hay una tremenda corrupción, no tiene oportunidades de ascender socialmente a través de su trabajo porque tal vez no fue al colegio, no tiene dinero para pagar las cuentas, sufre violencia de género o violencia racial? ¿Cómo se sentirá una persona que vive así? Es evidente, ¿no es cierto?,
que la depresión materna es una consecuencia incluso comprensible, ¿no? Sin embargo, si esta persona llega a un contexto de salud y es diagnosticada simplemente como alguien que tiene depresión, lo que muy probablemente ocurra es que se le dé medicación psiquiátrica para eso, lo cual no está mal. El problema es que esto es incompleto. Y no solamente es incompleto, sino que además es injusto, porque nos está trabajando realmente sobre las causas reales de estas problemáticas. Y esto cambia todo, ¿no es cierto? Esto cambia absolutamente todo, cambia absolutamente nuestro papel como docentes, como psicólogos, como psiquiatras, como médicos, como cuidadores. Cambia absolutamente todo, porque entonces todos tenemos que empezar a integrar una forma distinta para poder llegar efectivamente a esta mamá. Y entonces, este es lo que en inglés, ¿no? Como se dice en inglés, podríamos denominar el elefante en la habitación, ¿no? Esto que siempre ha estado ahí, es tan grande que no se veía. Y es que el problema no está en la gente, sino en la dificultad que los profesionales hemos tenido históricamente para comprender de una manera cabal la multicausalidad del sufrimiento humano y establecer mecanismos para trabajar con él. Y este es el elefante en la habitación. Y este es un problema de salud y de educación gravísimo. Si nosotros queremos cambiar entonces esto, si queremos trabajar de una manera que se adapte no solamente a mejorar efectivamente la calidad de vida de nuestros pacientes, alumnos o clientes, si queremos adoptar un enfoque basado en evidencias, o sea, basado en lo que la ciencia nos está diciendo hoy por hoy, que garantice no solamente un bienestar digamos, más profundo en las personas, sino también en nosotros como profesionales, porque yo creo que un profesional que es útil también tiene una recompensa, ¿no? Es decir, hay un reforzamiento de esto, ¿no? Cuando vemos que lo que estamos haciendo realmente afecta de una manera contundente el contexto. Entonces es importante empezar a ampliar la manera en la que hacemos intervenciones. Esto es solo un ejemplo, ¿vale? Esto es solo un ejemplo que quiero compartir con vosotros y vosotras eh, sobre un tipo de tratamiento posible ante el trauma complejo, ¿no? Con el que nosotros trabajamos también. Y tiene que ver con, primero, entender que el trauma complejo implica desórdenes multinivel en muchas áreas de las personas, ¿no? Es decir, eh, un trauma complejo produce, por ejemplo, evitación de pensamientos, de memorias, recuerdos constantes de la experiencia traumática, ¿no? Produce también hipervigilancia. La persona está, después de que ha sufrido un trauma complejo, constantemente, busca reafirmar el peligro ahí donde va, no puede estar tranquila. Hay una reexperimentación de las experiencias traumáticas que pueden ser revivir, por ejemplo, con pesadillas o con flashback, el abuso sexual o el abuso, digamos, psicológico o la violencia que ha presenciado. Hay también una alteración en la memoria. No sé si lo sabías, pero el trauma complejo también implica muchas veces experiencias, digamos, disociativas. Estas experiencias disociativas son experiencias en las cuales las personas muchas veces sienten que no están en donde están. Es decir, nosotros que trabajamos con mindfulness también decimos, no estás donde está tu cuerpo, ¿no? O sea, los seres humanos en general, digamos, diríamos filosóficamente hablando, ya somos bastante disociativos porque estamos todo el tiempo, ¿no? En otro lado. Pero acá estamos hablando de una disociación clínicamente significativa y eso tiene que ver con, por ejemplo, la despersonalización
o la desrealización. Son dos formas de disociación. La despersonalización, que se da cuando una persona, por ejemplo, siente que no está en su cuerpo o que no reconoce su cuerpo. Muchas veces las personas dicen, siento que estoy fuera, o que me miro desde fuera, o que no me siento. O la desrealización, que es hacia afuera, es cuando una persona, digamos, pierde em, el vínculo o la relación, o tiene la sensación de perder la relación con el ambiente, ¿no? Siente que las cosas no están ahí, o que el mundo ha perdido sustancia. Bueno, entonces estas experiencias también son muy importantes dentro de los cuadros de em, postraumáticos complejos, ¿no? También la emocional, la desregulación emocional, problemas en la regulación del afecto, inestabilidad interpersonal, dificultad para tener relaciones eh, de pareja, por ejemplo, o dificultad para tener relaciones sexuales, por supuesto, ¿no? Personas que han sufrido abusos de otro tipo, o incluso sexuales también, por supuesto. Una afectación del sistema de creencias, es decir, el sistema de creencias es todo aquello que una persona piensa del mundo o de sí mismos, ¿no? Y que se mantiene más o menos a lo largo del tiempo. Las personas que han sufrido estos tipos de traumas generalmente suelen tener una idea de que valen poco, de que son culpables, ¿no? De que han fallado, de que no van a poder con lo que la vida les va a ir presentando, ¿no? Y síntomas somáticos, ¿no? Los famosos síntomas somáticos de los traumas complejos, que pueden ser, por ejemplo, sensaciones como localizadas en ciertas partes del cuerpo, o las vivencias de parálisis o de insensibilidad en algunas zonas del cuerpo, o miedo, horror, etcétera, ¿no? Es decir, un abordaje completo de estas experiencias implicaría trabajar, sobre todo, con regular el estrés, con incorporar mecanismos para ayudar a las personas a regular el estrés. Y esto es muy importante porque entonces, ya sea que eres médico, o que eres docente, o si eres psicólogo, psicóloga o psiquiatra o cualquier otra profesión que tengas, si trabajas con personas que han sufrido trauma, tienes que tener estrategias para poder trabajar con el estrés de las personas, ya sea a nivel preventivo o a nivel de atención en el caso de que estés trabajando en ese contexto, ¿no? Y también para poder detectar este tipo de problemáticas, para poder incidir en ellas, pero también para poder incidir en el contexto psicosocial que promueve estas conductas y que las perpetúa, ¿no es cierto? Algunas de las em, estrategias que nos sirven para esto, y quiero hablar un poco de el trabajo no solo estratégico aquí, sino también, decimos, la regulación del estrés, el trabajo con incorporar estrategias nuevas de enfrentar los problemas, revisar el sistema de valores de las personas que han sufrido trauma también, y poder acompañarlas para que puedan establecer vínculos significativos. Está muy vinculado a estrategias de atención que tienen que ver con el cuerpo, ¿m? Tienen que ver con el cuerpo. Es decir, mucho de lo que se ha hecho en trauma en los últimos años es ayudar a que las personas puedan recuperar la soberanía experiencial sobre su propio cuerpo, que puedan rehabilitar su propio cuerpo. Y por eso muchas estrategias de trabajo en trauma implican lo que en inglés se llama el grounding, o que podemos en español o en castellano llamar como el enraizamiento, ¿no? El poder volver al cuerpo, el poder encarnar nuevamente nuestro cuerpo, y también estrategias que implican el volver a la situación traumática para revisarla y replantear la propia vida, ¿no? Estas estrategias son muy importantes para trabajar con el trauma, pero también hay estrategias que implican el trabajo a nivel comunitario con las poblaciones que han sufrido trauma. Por ejemplo, ¿cuáles? Estrategias que tienen que ver con dotar a las comunidades de herramientas para prevenir la violencia, disminuir la pobreza, favorecer la denuncia de crímenes, etcétera, ¿no? Pregunta, dice alguien, creo,
¿Se llega al trauma complejo por falta de tratamiento? Pregunta una asistente. Bueno, si no te importa, digo tu nombre, Ana. Em, Al trauma complejo no se llega por falta de tratamiento, al trauma complejo se lleva por la combinación, ¿no?, de factores traumáticos, pero la falta de tratamiento es un factor de riesgo, que lo que va a hacer es cronificar esa experiencia. Eh, por otro lado, dice también esta persona, muchas veces el no acceso a un diagnóstico de tratamiento es el resultado de la desigualdad estructural, por supuesto, ¿no? Me parece que ahí reside la profundidad y correlacionalidad del trauma complejo. Exacto, ¿no? Es decir, cómo, cuando nosotros hablamos de diagnóstico, pronóstico y tratamiento, tenemos que pensar si la persona tiene a mano la posibilidad de tener un diagnóstico, un pronóstico y tratamiento, ¿no? Porque a lo mejor no la tiene. Yo he trabajado en zonas del mundo donde, como porque soy antropólogo y soy psicólogo también, pero como haciendo trabajos etnográficos en lugares de muchísima marginación, en donde ni siquiera había una escuela y el hospital quedaba a horas en una camionetita que pasaba cada 5 horas. Entonces, tú imagínate, pregúntate si en ese hospital hay un profesional de la salud mental que pueda hacer este tipo de diagnósticos y pregúntate el tratamiento. Entonces, ¿hay alguna relación? Claro, como dice Ana, ¿no? Ahí reside el problema, en lo que nosotros llamamos violencia estructural. Por esto es que los profesionales de la salud y de la educación y del acompañamiento a personas que sufren, que están trabajando hoy con personas que han sufrido trauma, necesitan una visión que implique también el trabajo psicosocial para entender estos factores, ¿no? Para la resolución, ¿se requiere una intervención interdisciplinaria? No se requiere una intervención disciplinaria en todos los casos, pero en algunos casos, claro que sí, porque en algunos casos vamos a tener que trabajar con una persona, por ejemplo, que tenga un asistente social, que le ayude a conseguir trabajo, además de que le acompañe a hacer ciertos trámites, y un psicólogo, psicóloga, etcétera, estos casos específicos. Pero sobre todo, y más importante que esto, porque en muchos casos no van a necesitar este abordaje, lo que se requiere es que el profesional que atiende a alguien que tiene un trauma de este tipo tenga una visión interdisciplinaria, porque de lo contrario no va a poder hacer ni atención, ni canalización, ni acompañamiento de una manera adecuada. Esto sí que es muy importante, ¿no? Pero este camino en el trabajo con personas que han sufrido vivencias traumáticas es un camino que implica también cierta em, sabiduría por parte de los profesionales, ¿no? Es decir, entender que no todos estamos preparados para enfrentar las vivencias difíciles de la misma manera y que una persona que ha vivido tanto tiempo em, intentando no estar en contacto con las experiencias difíciles y adversas de su infancia, lo ha hecho por algo. Y una persona que establece un sistema defensivo ante vivencias violentas de su infancia lo hace por algo. Y que este sistema defensivo no se puede desestructurar ni se debe desestructurar de un plumazo, sino que debe hacerse desde un acompañamiento certero, eficiente y sobre todo sensible al trauma, ¿vale? Hablemos de este término tan famoso hoy por hoy, seguramente lo has escuchado. ¿Alguien ha escuchado el término sensible al trauma? Levanta la mano. Ya habéis escuchado esta idea. O a veces se llama informado por trauma en inglés, ¿no? En español solemos decir sensible al trauma, ¿no? Claro. ¿Qué significa sensible al trauma? ¿Quieres comentarlo tú, Ana? ¿Qué es sensible al trauma? Lo puedes poner por el chat o lo puedes decir en el micrófono, como tú quieras. ¿Qué es sensible al trauma? Tienes que quitarte Sí, Ahí está, ahora sí. pues no, no sé si esté correcto, pero al menos desde lo que yo he trabajado es como Ajá. pues tener conciencia del trauma, bueno, conciencia y digamos como esta compatibilidad, a veces por experiencia profesional, pero a veces también como por experiencia vivida, ¿no? Y que eso no significa una transferencia de los dolores, de las angustias o de la Ujú. experiencia de la otra persona, sino un reconocimiento y a partir de ese reconocimiento puede generar estos vasos comunicantes en los que se hacen las especificidades de la violencia en su complejidad, ¿no?
Entonces, como que ser sensible al trauma también pues implica un trabajo muy grande no solamente en la escucha activa, sino también en la capacidad que tienen las personas que trabajan desde este enfoque para poder ir desahogando y hacer estas identificaciones con la historia propia, ¿no? Y por eso evitar como esas transferencias, evitar como esas incluso imantaciones que se pueden dar y simplemente ser conscientes de que hay algo que une, pero eso que une no se va a expandir, pensando, por ejemplo, en situaciones muy dolorosas que pueden desencadenar en a veces como más episodios de ansiedad o de crisis, ¿no? Sino que al contrario, se reconoce que hay posibilidades y herramientas para incidir. Exacto. Es como yo. Gracias, Ana. Fíjense qué importante lo que comenta. Yo tengo que poder cuidarte a ti cuando trabajo, tengo que poder cuidarte de mí mismo en algún punto, ¿no? Y esto es parte de la sensibilidad al trauma, de mis propios prejuicios, mis propios, eh, digamos, sesgos cognitivos, sociales, culturales. Es decir, el profesional que trabaja con trauma tiene que conocerse a sí mismo, ¿no? Es decir, por eso es tan importante que la gente que trabaja con personas con trauma realice un trabajo también de introspección, de autoconocimiento, eh, de presencia en el propio cuerpo, si pretende trabajar y ayudar a otros a habitar su propio cuerpo y superar experiencias traumáticas, ¿no? Que también pueda reconocer sus prejuicios, pero también pueda reconocer esta dimensión sensible al trauma, intentando no hacer daño, ¿no? ¿Qué significa no hacer daño? Vamos a trabajar de una manera en la cual el cliente o el paciente o el alumno, en el caso, vaya marcando la pauta de su trabajo, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de un marco de trabajo que crea Dan Siegel, uno de los profesionales más importantes dentro de la teoría del trauma, ¿no? Mm, que es la ventana de tolerancia, ¿no? Esta ventana de tolerancia es un marco conceptual que nos permite entender cómo poder trabajar desde esta perspectiva sensible al trauma en particular, pero en general con las personas que han sufrido trauma. Y es que cuando el estrés o el trauma aparecen, es decir, cuando una persona está viviendo una situación de trauma o está reexperimentando una situación traumática y aparece el estrés, la ventana de tolerancia, es decir, la ventana de tolerancia significa este espacio que yo tengo para poder habitar y aceptar la vivencia, se empequeñece. Yo tiendo generalmente, cuando experimento una situación de estrés, a disminuir la capacidad de lidiar con lo que ocurre. Hay una sensación de estrés que es inmanejable. ¿Mm? Sin embargo, cuando yo puedo poco a poco cultivar la capacidad para abrirme, para estar con esas vivencias difíciles, para poco a poco darle espacio a la sensación corporal, a la sensación eh, física vinculada al trauma, que puede implicar sentir dolor, tristeza, enojo o incluso los recuerdos. Y puedo estar con esas vivencias a mi ritmo y a mi tiempo, con una actitud de conciencia plena, es decir, mantenerme presente, mantenerme con aceptación y sin juicio ante lo que me está pasando. Entonces puedo aumentar las probabilidades de que esta ventana de tolerancia se amplíe y poder manejar mejor el estrés. Es decir, como ves, de lo que se trata es de cuánto puedo estar con estas vivencias traumáticas desde un enfoque diferente al que usualmente he utilizado a lo largo de mi vida. Y es que este enfoque diferente hace que cuando estamos presionados por una situación traumática, tendamos a hiperactivarnos o hipoactivarnos. Cuando nos hiperactivamos, puede que sintamos, por ejemplo, enojo, ansiedad, y por esto es que cuando una persona reexperimenta una vivencia traumática, utiliza estrategias para lidiar con esta hiperactivación que muchas veces son nocivas, ¿no? Por ejemplo, el consumo de sustancias, como una manera de lidiar con la ansiedad. El consumo de alcohol
como una manera de lidiar con la ansiedad que produce el achicamiento de la ventana de tolerancia como producto del reexperimentar vivencias traumáticas. O sea, fíjense cómo el reexperimentar una vivencia traumática con una tolerancia, una ventana de tolerancia pequeña, va a producir una hiperactivación y es muy probable que entre esa hiperactivación surjan otros problemas. ¿M? Y esto genera un círculo vicioso. Por tanto, gran parte del trabajo es ayudar a estar con las personas para que puedan mantenerse disponibles, abiertas y presentes ante las vivencias difíciles que atraviesan, ¿no? Em, y este trabajo con la ventana de tolerancia depende mucho de quienes están en la situación difícil, porque esta ventana se va a ir ampliando en la medida también en la que se encuentren con un contexto, ¿m? Mucho más sensible al trauma. Y nuestro papel como profesionales es precisamente este, ¿no? Utilizar estrategias y herramientas que en función de la posibilidad de ampliar esa ventana de tolerancia, permitan que las personas no tengan que recurrir a conductas defensivas ante la hiperactivación o la hipoactivación, que incluso pueden ser conductas defensivas, y puedan recurrir a recursos actualizados y presentes, que están en ellos mismos. Tres de los más importantes es su capacidad para aceptar lo que está ocurriendo. Uno, dos, su capacidad para dejar de enjuiciar su propia experiencia. Y en tercer lugar, para generar un nuevo proyecto de vida a partir de eh, esta intervención. Esto, si tenemos suerte en ese acompañamiento, puede promover lo que llamamos resiliencia, ¿no? Que es esta capacidad para poder estar y no solamente sobrevivir, sino también aprender algo y crecer a partir de una experiencia traumática, ¿no? En otras palabras, que tengamos o hayamos vivido una experiencia traumática en la infancia es algo difícil y no deseable, pero eso no tiene que ser necesariamente una condena de por vida.